Ingeniero Basterra, se cumplen 8 años de su gestión al frente de la Facultad de Ingeniería de la UNE. ¿Cuál es su evaluación general respecto de su gestión? Bueno, si tenemos que hacer una evaluación general de estos 8 años, creo que fue muy positiva. Pero positiva en muchos de los aspectos, ¿no? En el aspecto de gestión fundamentalmente, en el aspecto de trabajo en equipo que vinimos realizando en estos 8 años, y cumpliendo expectativas. Por supuesto que con muchos aciertos, con muchos errores, que también nos sirvió mucho para trabajar sobre esos errores o sobre fundamentalmente aquellas cuestiones que pudimos medir fundamentalmente y que pudimos corregir. Creo que eso es fundamental en una gestión, poder medir, poder corregir para, no digo cambiar absolutamente el rumbo, porque el rumbo lo teníamos fijado desde el primer día, pero creo que eso hizo que nuestra gestión haya cumplido un poco con las expectativas nuestras y creo que, y esperemos también que haya cumplido con las expectativas que tenía toda la comunidad de la facultad. Con referencia a un punto, cuando usted comenzaba su gestión allá por 2014, usted hacía referencia a que quería impulsar en los alumnos ese deseo emprendedor, del ingeniero emprendedor. ¿Ha logrado ese objetivo? Yo creo que por mi propia formación, yo vengo de la actividad privada, siempre lo hice desde que me recibí en esta facultad. Por la propia formación mía quería impulsar lo que llamamos, ¿no?, emprendedorismo dentro de la facultad. Creo que a través de distintas acciones, no solamente en función de poder traer empresas, poder entusiasmarlo fundamentalmente a los alumnos, pero creo que fuimos marcando pautas en diferentes sectores, desde el grado, desde el posgrado también, fuimos marcando pautas para que el alumno empiece a pensar como un emprendedor, empiece a pensar de forma diferente su salida luego de la facultad. Creo que eso es un punto en donde lo pudimos trabajar, pero es algo que lleva tiempo, insertar la idea fundamentalmente dentro del estudiantado. Creo que son pasos que estamos dando todavía y que con el tiempo también se van a ver muy fuerte dentro de la sociedad. Tenemos ejemplos y muchos de alumnos, exalumnos, hoy profesionales, que ya están en su actividad privada. Y eso nos da un poco también la idea de que el emprendedorismo empezó a calar fundamentalmente en los alumnos. Un otro aspecto importante de la gestión es la articulación institucional, tanto dentro como fuera de la universidad. ¿Cómo ha trabajado ese tema con otras facultades, unidades académicas, institutos, con el empresariado, los consejos, los representantes de profesionales? ¿Y qué rol cumplió el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería en ese aspecto, teniendo en cuenta la gran agenda que ha tenido y usted ha sido presidente de ese organismo? La primera actividad que nosotros hicimos cuando asumimos el decanato fue una reunión con los consejos profesionales de ingeniería de la zona, de Corrientes y de Chaco fundamentalmente, donde tenemos también muchísimos de nuestros graduados que están en los consejos profesionales. Y fue ahí, creo que el puntapié inicial de esta unión estratégica que empezamos a trabajar con el empresariado, con la unión industrial, con las cámaras de la construcción también. Creo que eso fue fundamental como para posicionarnos dentro con ellos fundamentalmente y empezar a ver sus demandas, no a mostrarle nuestra oferta, sino a ver cuáles eran las demandas y en base a eso empezar a trabajar. Creo que algo que comentaste que con respecto al Confedi representa esa confederación de decanos de toda la República Argentina, tanto privadas como públicas, en donde se puede trabajar, en donde es un faro en la educación de la ingeniería. Creo que haber llegado a la presidencia del Confedi fue un poco el logro de toda la unidad académica, un logro de todo el trabajo que se viene haciendo hace más de 20 años en el Confedi. Bueno, lo coronamos con una presidencia que nos tocó en un momento muy complicado, pero en un momento trascendental para la ingeniería, como son los nuevos estándares, la enseñanza por competencia, en donde se pudieron aprobar estos nuevos estándares que van a marcar lo que va a significar la enseñanza de la ingeniería en los próximos años. Ese momento complicado fue la pandemia, aclarémoslo. Ahora, dentro de todas estas relaciones institucionales que hablábamos y el Confedi, seguramente sentó una base
con relaciones con otras facultades o universidades, porque tengamos en cuenta que la facultad ha realizado, por ejemplo, organizado el CAIN, el CAEDI, el Congreso de Ingeniería Estructural, el Congreso de Mecánica Estructural. ¿Todo esto sumó a la gestión, a las relaciones? Suma muchísimo. La organización de eventos de la magnitud que hemos organizado y que estamos organizando en este momento. Tengamos en cuenta que en septiembre ya tenemos la próxima edición del CADI-CAEDI, que es el Congreso Argentino de Ingeniería. No solamente la posicionó a nuestra facultad como una facultad líder en la organización de congresos, sino también, que creo que es lo más importante, ¿no?, esa relación que se vino a fortalecer con los distintos actores de la investigación, del extensionismo, los alumnos, porque convengamos que a estos eventos concurren no solamente quien va a disertar, sino también concurren alumnos, concurren profesionales a dar clases magistrales. Y un tema muy importante que todos estos eventos, todos estos trabajos con las distintas instituciones trajo aparejado distintas acciones después de estos congresos, de estos encuentros, porque fueron realmente muchos, pero aparte también nosotros consideramos que el hecho de que poder hacer un congreso significa que el anterior fue un éxito, que el anterior marcó pautas con respecto a esto. Bueno, creo que tenemos que estar muy orgullosos de todo esto. Con respecto a la vinculación de la academia con los gobiernos locales, provinciales, regional, del país o de Sudamérica, siempre se habla de cómo se vinculan con las ofertas de posgrado. ¿Han logrado satisfacer la demanda de posgrado? Bueno, yo lo decía, ¿no? Lo primero que hicimos nosotros al principio de la gestión fue juntarnos con los consejos profesionales, pero también lo hicimos con los gobiernos provinciales, con los gobiernos municipales, incluso, digamos, con el gobierno nacional, porque a partir de esas demandas que tuvimos de ellos, empezaron a surgir respuestas por parte de la institución, ¿no? Desde los niveles mínimos de capacitación, como puede llegar a ser capacitaciones para obreros de la construcción, en el caso de, por ejemplo, el caso de soldadura, lo que nos generó a nosotros la creación de una escuela de soldadura que está funcionando, a lo que significa lo que estamos en este momento de la facultad, en el 2022, que arrancó la especialización en gerenciamiento de empresas constructoras y de servicio. Eso significa que ese abanico de demanda la empezamos a cubrir, la tratamos de cubrir. Por supuesto que entre la soldadura y esto empezamos a transitar tecnicaturas, diplomaturas, hemos trabajado muchísimo en diplomaturas, por ejemplo, en tecnologías biomédicas y hospitalarias, que es una demanda latente que tenemos en nuestro medio y lo que significa la importancia. Cuando empezamos a ver la cantidad de inscriptos, nos damos cuenta de la importancia, la demanda y la necesidad que tenemos de mandos medios en ese aspecto. Por eso creo que fue muy, pero muy importante ese trabajo en conjunto que pudimos hacer, insisto, ¿no?, con los gobiernos, con las instituciones, con la Unión Industrial, con la Cámara de la Construcción. Con todos ellos fuimos trabajando de a poco y tratando de cubrir. Obviamente que no pudimos cubrir todas las demandas, es lógico, pero bueno, creo que el camino y darle continuidad a esto va a ser muy importante. Otro punto importante, ingeniero Basterra, es la responsabilidad social universitaria. En eso sabemos que ha trabajado intensamente la Secretaría de Extensión y Transferencia. En su gestión, ¿cómo cree que arriba luego de estos 8 años? Bueno, todo lo que significa responsabilidad social, por ahí uno lo empieza a asociar con distintas actividades que se realizan desde la unidad académica. Pero creo que lo más importante de este trabajo fue el involucramiento que hubo de toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería, desde los alumnos, los docentes, los no docentes, los equipos de investigación. Me parece que eso, liderados también, como vos lo dijiste, ¿no?, desde la Secretaría de Extensión y Transferencia, empezar a trabajar de esa forma. Por eso creo que lo más importante es ese involucramiento que hubo. De ahí surgieron muchos proyectos.
tenemos proyectos de el tema arsénico en el agua, tenemos proyectos de ecocompus, proyectos de reciclado. Es decir, todo eso nos llevó, por eso digo, no solamente la cuestión técnica, que es una faz, no digo que es fácil, pero que la podemos cumplir tranquilamente, sino el involucramiento que tuvimos. Desde el momento que un alumno en su trabajo final opta por hacer un proyecto que tenga que ver con una demanda social o que tenga un impacto social muy fuerte, nos da la pauta que el camino estamos en el camino correcto. Ahora bien, para realizar todo este tipo de actividades en una gestión se necesita una apoyatura logística y de infraestructura muy importante. Sabemos que ha hecho una tarea interesante en eso desde el ícono quizás que fue la inauguración del edificio de mecánica. Sumado a eso, ¿qué otro tipo de obras de infraestructura o de equipamiento puede destacar? Bueno, yo creo que ese fue el puntapié inicial y fue, digamos, el espaldarazo, ¿no? El departamento de electromecánica que tenemos en el campus de la Reforma, más de 3.000 metros cuadrados de una edificación moderna, que cumple con todas las normas y características de un edificio moderno para la educación. Me parece que fue el puntapié inicial para continuar con este tipo de obras y de infraestructura, en donde la infraestructura pasó a ser un punto muy importante para todo, ¿no? Desde aulas, desde el mobiliario de las aulas, desde el espacio de trabajo para el equipo no docente también, en donde pudimos trabajar y seguimos trabajando para que el día a día del equipo y del equipo de gestión no docente sea lo más amigable posible. Creo que esos fueron puntos muy importantes dentro de la gestión. No significa que pudimos cumplir con todo porque no lo pudimos hacer por cuestiones obviamente presupuestarias, pero bueno, tratamos de todos los aspectos de poder ir subsanando diferentes sectores que, bueno, creo que estamos todavía y seguimos trabajando en ese camino, ¿no? Usted mencionaba un ratito antes el tema de un periodo de gestión muy duro que fue el de la pandemia, el de la cuarentena. Esto modificó mucho en la facultad porque comenzaron a hacerse las clases virtuales, no se podían hacer presenciales, afectó el desempeño de los laboratorios, el normal desempeño de los laboratorios. ¿Cómo evaluaría todo ese trabajo que se hizo ahí, sobre todo del aspecto académico, ¿no? A ver, yo lo dividiría en dos a este tema. Creo que es un tema fundamental. En primer lugar, estos 2 años de pandemia, que estamos todavía, ¿no? Pero estos 2 años de aislamiento y de que no podíamos dar clases presenciales en una carrera en donde la presencialidad es tan importante, nos llevó a hacer una reingeniería de la educación para nosotros. Antes nosotros teníamos la virtualidad como un apoyo de la gestión educativa y en ese momento pasó a ser el elemento principal de la educación. Digo que lo divido en dos porque acá hay que destacar el trabajo del equipo docente, no docente y de los alumnos también, de adaptarse a esta nueva modalidad. No fue fácil para un docente que hace 30 años trabajamos en un pizarrón o en un aula, de un día para otro empezar a trabajar en una pantalla. Pero creo que, insisto con esto, ¿no? La flexibilidad creo que es parte del ADN del ingeniero también, ¿no? De esta forma de poder trabajar y de adaptarse. Y hemos podido adaptarla. Obviamente, insisto, con sobresaltos, obviamente con veces que no se podía dar la clase o cómo reemplazar un laboratorio. Bueno, empezamos a trabajar, bueno, filmamos los laboratorios, tenemos un banco de laboratorios filmados para que el alumno lo pueda ver, por lo menos lo pueda ver, pero también recuperar eso. Es decir, el alumno que no lo pudo hacer físicamente al laboratorio, bueno, tuvo la oportunidad después al año siguiente o este año o a fines ya del año pasado de empezar a ver algunos laboratorios que no lo pudo hacer. Creo que nos hizo madurar muchísimo la pandemia en muchísimos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista educativo, y creo que también, insisto con esto, ¿no? Fueron 2 años que quizás atrasó un poco los planes que nosotros teníamos. Hablábamos ya de los nuevos estándares en ingeniería que teníamos que hacer, el nuevo plan de estudio, digamos, enseñanza por competencia. Creo que lo tuvimos que dejar un poco de lado y trabajar sobre otro aspecto como fue la educación virtual, y bueno, nos llevó a que, insisto, ¿no? La reingeniería que tuvimos que hacer en la educación, pero
Dentro de todo creo que hay que rescatar cosas muy positivas, obviamente también rescatamos cosas negativas, pero de lo positivo y de lo negativo creo que es importante hacer un mix y empezar a trabajar sobre eso. Otro de los temas que incumbe fuertemente a la Facultad de Ingeniería o a las ingenierías es la deserción o el desgranamiento, el abandono de los estudiantes. ¿Cómo trabajó ese proceso en su gestión? Uno de los puntos críticos que nosotros tenemos en la gestión. El desgranamiento es altísimo, fundamentalmente en general las ingenierías tienen un desgranamiento muy alto y se trabaja y se viene trabajando hace mucho tiempo en distintas acciones. Yo decía esto, ¿no? de poder medir, de poder midiendo cada una de las actividades, y eso fuimos haciendo con el desgranamiento. Y pudimos ir también modificando el camino, porque bueno, no teníamos los resultados esperados, todavía no tenemos el resultado esperado de un desgranamiento menor. Sí, algún año pudo haber mejorado un poco, pero lamentablemente es una deuda que nosotros tenemos con el alumnado y con la comunidad fundamentalmente de ese desgranamiento que tenemos. Los factores son múltiples, los factores no solamente internos propios de la unidad académica, sino también, y creo que el paso fundamental, es ese paso que da el estudiante del colegio secundario a la universidad. Es un salto muy grande, la diferencia de maduración que tiene el alumno de la secundaria a la universidad es muy grande, por lo cual las facultades, y en ingeniería también, tenemos que trabajar no solo en el aspecto técnico de la enseñanza, sino también en otro aspecto que es el aspecto de la maduración del estudiante. Entonces, es un proceso muy, pero muy complejo, que lo estamos trabajando, lo seguimos, lo vamos a seguir trabajando, y lo trabajamos en conjunto con muchas unidades académicas, lo trabajamos desde el CONFEDI en forma muy, pero muy fuerte. Por eso digo, y lo decía anteriormente, lo que significa el CONFEDI para la enseñanza de la ingeniería, porque está en todos los temas, en el desgranamiento, en aumentar la tasa de graduación, que tiene un impacto directo con este desgranamiento, en mejorar la enseñanza de la calidad de la ingeniería. Creo que por eso insisto con que la participación que tiene CONFEDI también en todo esto es muy importante. Esto que usted estaba diciendo claramente tiene vinculación, déjeme que le consulte al profesional, digamos, al que tenga la visión de profesional, acerca de cómo ve el futuro de la profesión de la ingeniería en la Argentina, teniendo en cuenta la coyuntura de nuestro país en cuanto a lo económico, productivo, de desarrollo. ¿Cuál es su opinión? A ver, la ingeniería es una carrera sumamente dinámica, ¿no? Nuestra facultad particularmente tiene 3 carreras que son ingenierías muy tradicionales, como es civil, como es electromecánica y mecánica. Son carreras que son la base de un sistema productivo, ¿no? Electromecánica, mecánica en el caso nuestro con una orientación en maquinaria agrícola, civil, son la base de un país, son la base de la producción de un país. Entonces, la importancia que tiene esto y la importancia que tiene el poder ir activando, que poder ir actualizando la carrera es sumamente importante. Insistimos siempre, y por ahí pasa a ser ya quizá muy repetitivo, ¿no? Pero la necesidad que tiene el país de ingenieros, pero es real la necesidad que tiene el país de ingenieros, y no vamos a dejar ni vamos a bajar los brazos en ese aspecto, ¿no? Nuestra coyuntura de país hace también que tengamos que trabajar en el alumno, porque el alumno muchas veces se recibe y tiene muchas ofertas afuera, y es verdad. Y nuestros graduados tienen muchísimas y muy buenas posibilidades afuera, lo que nos da también la pauta de que la formación académica que están teniendo en nuestra institución está acorde a los estándares que se necesitan afuera. Pero lo que necesitamos también es generarle dentro del país, dentro de esta coyuntura, generarle la posibilidad de que el profesional se quede. Eso es lo que necesitamos, ya me estoy yendo fuera de la institución, pero es lo que necesitamos como país, como sociedad, es generarle el espacio para que el profesional se quede trabajando en su región, en su zona, en su país. Eso creo que es muy importante. Permítame ahora consultarle por un tema muy particular, digamos, que tiene que ver, en estos 8 años a usted lo acompañaron un grupo de gestión, un equipo, si se quiere,
¿qué diría de ese equipo que lo acompañó o las personas con las cuales interactuó dentro de la facultad, fuera de la facultad, dentro de la universidad durante estos 8 años? El equipo de gestión es fundamental, ¿no? Uno cuando elige quién lo va a acompañar en la gestión está eligiendo no solamente por su capacidad técnica que puede tener, sino también por una capacidad y por la cuestión humana. Creo que es fundamental. Y yo me encontré estos 8 años acompañado en distintos estratos, digo yo, ¿no? El equipo de gestión propiamente dicho, con los secretarios, con los directores, que uno tuvo la posibilidad de elegirlos, los cuales absolutamente estoy convencido de que hicieron un gran trabajo y que yo me siento absolutamente respaldado por mi propia formación. Trabajar en equipo para mí es fundamental. Por otro lado, el equipo permanente de la facultad, conformada, ¿no?, por los no docentes, por los docentes mismos, en donde también son parte del equipo de gestión. Y por otro lado está el equipo de la familia, porque la familia es fundamental en esto. Si la familia no te acompaña en esto, también pasa a ser un problema. Por eso digo, yo lo digo en tres, yo también tengo un equipo de gestión en mi casa con toda mi familia, que es la que es el puntal fundamental en todo esto. Ingeniero Basterra, muchas gracias. Gracias a vos.